Bueno, jóvenes, aquí vamos a continuar hablando sobre el problema de investigación, solamente que aquí vamos a hacer el ejercicio de cómo delimitar y describir este problema de investigación. Pero hay algunas acciones previas a la descripción, a la contextualización y a la formulación del problema de investigación. Entonces, para hablar de ello, vamos primero a iniciar con la determinación y la delimitación de un problema. Para hacer este proceso, primeramente, tenemos que realizar observaciones sistemáticas. Cuando hablamos de observaciones sistemáticas es porque observo por varios momentos o lecciones, ya sea al menos 6 u 8 lecciones si estoy haciendo un proceso de investigación ya en el aula, y voy a ir sistematizando, registrando todo lo que observo. Entonces, en este caso, esa es una de las primeras técnicas que yo puedo utilizar para identificar un problema de investigación. Además, también puede ser en mi espacio de aula. Yo voy a observar el trabajo que realizan mis estudiantes, por ejemplo, la interacción con todas las actividades que proponga, la relación que tienen conmigo, el ambiente que creamos. Todo eso va a permitir detectar situaciones críticas. Y estas situaciones críticas se pueden convertir en un problema de investigación. Situaciones críticas que tienen relación con el aprendizaje en la enseñanza del español, que tiene que ver con la creación de ambientes favorables, por ejemplo en el aula, el manejo del conflicto en el aula, hasta situaciones, por ejemplo, del embarazo adolescente, que en algunas instituciones se da también con mayor incidencia. Entonces se puede convertir también en una situación crítica que repercute también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en la actualidad, por la pandemia, no es posible realizar este tipo de actividad, es decir, hacer observaciones de forma presencial, pero sí podemos irnos ajustando a la modalidad de presencial remota o a la sincronía para poder detectar algunas situaciones críticas que van a aparecer, que van a ser recurrentes, que van a despertar nuestro interés y que se pueden convertir en un problema de investigación. A través de la sincronía, de la videoconferencia, pues vamos a tener alguna interacción con los muchachos. Si tenemos la posibilidad de observar sus rostros, por ejemplo, cuando conversan, ahí podemos hacer una lectura de esa realidad y podemos identificar situaciones críticas. Como insisto, ¿verdad? Como lo he dicho anteriormente, se pueden convertir en un problema de investigación. Ahora bien, cuando ya nosotros identificamos situaciones críticas, ya sea de forma presencial o virtual, ¿verdad? Ahora por la situación emergente que vivimos, estas situaciones críticas representan una necesidad. Hay una situación actual, un problema que se está viviendo en la institución, en la comunidad o en un grupo estudiantil. Y entonces nosotros, a partir de esas situaciones críticas, puedo seleccionar una de ellas, una que realmente me apasione, una que realmente quiera yo indagar y profundizar para buscar una mejora. Y a partir de ahí podríamos hacer un pequeño diagnóstico que nos asegure realmente que este problema de investigación vale la pena que se desarrolle, que sea viable. La información que nos va a arrojar el diagnóstico la vamos a utilizar de muchas formas. Nos va a permitir fundamentar los juicios de valor cuando empezamos nosotros a redactar esa propuesta de investigación, y también nos va a permitir encontrar esos principales síntomas o causas del problema, que esa información que yo logro
rescatar del diagnóstico me va a permitir describir, por ejemplo, el problema y también me va a permitir justificarlo. Cuando iniciamos la exploración de un posible problema, podemos iniciar a partir de una inquietud difusa, porque cuando nosotros empezamos a formular problemas de investigación, no es tan sencillo y al inicio no lo tenemos muy claro. Entonces es una inquietud difusa. Pero esa inquietud puede irse madurando hasta que logremos realmente redactar un problema de investigación. Y se puede ir mejorando si realmente yo lo analizo, si lo trabajo, si leo bastante, si hacemos también diagnóstico. Y eso nos va a permitir entonces aclararlo y realmente replantear o plantear un problema de investigación claro y conciso. A partir de la lectura y de la reflexión también van a surgir preguntas. Esas preguntas o interrogantes que salen o surgen o se desagregan de la misma pregunta de investigación pueden luego convertirse en objetivos de investigación. Podemos tener 3, 4, 6 preguntas y luego vamos a elegir algunas de ellas que resulten viables de acuerdo con las condiciones y los recursos particulares que tenga como investigadora. Y aquí hablo de condiciones y recursos porque también nosotros tenemos que analizar si realmente contamos con las condiciones y esos recursos ahorita, por ejemplo, tecnológicos para recabar información. Por ejemplo, la revisión de la literatura, por ejemplo, hacer una entrevista virtual, ¿verdad? Hay muchas opciones si tengo el tiempo también para realizarlo. Todos son aspectos que debo considerar cuando emprendo una investigación. Pero bien, a través de entonces de la lectura y de la reflexión que voy realizando de ese posible problema o esa inquietud todavía que no ha sido claramente formulada, me va a permitir madurar el tema y el problema de investigación y me va a permitir también plantear objetivos de investigación que, como les decía anteriormente, los mismos objetivos pueden surgir de las preguntas que se desagregan del problema de investigación. Para diagnosticar podemos diseñar un instrumento muy sencillo que puede ser para hacer observación, pero bueno, en este contexto en el que estamos a veces la observación es compleja porque si nos ubicamos, por ejemplo, en primaria o secundaria, a veces no pueden encender sus cámaras y además como son menores de edad también hay un lineamiento, ¿verdad?, a nivel del Ministerio de Educación Pública que lo prohíbe. Entonces, en realidad, por ejemplo, la observación ahorita en este contexto no es tan factible, pero cuando ustedes realicen investigaciones ya en la presencialidad es una de las técnicas más importantes. Pero sí podríamos entrevistar o encuestar a la población beneficiada y que va a ser parte de este proceso investigativo. Va a depender mucho del problema de investigación que estemos planteando, porque los sujetos pueden ser muchos, pueden ser los estudiantes, pueden ser los docentes, pueden ser los administrativos, padres de familia, miembros de la comunidad, etc. Una vez que yo diseño ese instrumento, que ya va a estar enfocado en el problema de investigación y en los objetivos de la investigación, aplico el instrumento, recojo la información, la organizo y la voy a analizar. Los resultados me van a permitir también sustentar la formulación del problema y la justificación. Eso es un ejercicio importante que tenemos que hacer en este proceso también. Y bueno, aquí les comparto parte de lo que dice una autora, Dobles, ¿verdad?, que no hay recetas realmente para delimitar un problema. Sí es difícil, ¿verdad?, como lo conversábamos en el video anterior, de plantear un problema, pero el diagnosticar, el conversar con los sujetos de la información y el realizar lectura que está ligada a nuestro problema de investigación va a permitir aclarar, madurar y plantear o redactar de forma adecuada el problema.
Ok, luego de observar y de identificar ya el problema, se pueden desarrollar acciones como las siguientes, y era lo que mencionaba ahorita. Uno es hacer una búsqueda de libros, revistas, tesis y otros materiales relacionados con el problema. A esto le llamamos la revisión de la literatura, que sean similares y o que aborden la temática de su problema. Esta lectura me va a permitir delimitar y construir los objetivos hasta revisar nuevamente mi problema de investigación. También esa revisión de la literatura me va a permitir más adelante construir el referente teórico y además sistematizar lo observado y diagnosticado, que fue lo que mencioné ahora anteriormente. Esta información es muy importante, repito, para justificar el trabajo investigativo. Podemos extraer datos que nos sirvan para la formulación de los objetivos. Nos va a permitir también justificar o sustentar algunos juicios de valor que también nosotros plasmemos a la hora de construir el proyecto. Y para iniciar ya propiamente la descripción y la contextualización del problema, hay que recordar que primero tengo que ubicar al lector. Tengo que indicarle cuál es el objeto de investigación. Debo definirlo, caracterizarlo si lo permite, hablar de sus principales síntomas o causas y también aprovechar los resultados del diagnóstico. Podría ser que haya investigaciones previas, haya estadísticas que pueda aprovechar para sustentar también o alguna otra información para la redacción de esta parte. Va a servir para realimentar y sustentar lo que es la descripción y contextualización del problema, para construir la justificación de la investigación y posteriormente para construir el referente teórico. Además, en la delimitación del problema vamos a incluir las interrogantes, ¿verdad? Puede ser una o varias. Estas van a representar obviamente el problema de investigación y por lo general una vez que yo ubico al lector cuál es mi objeto de investigación, lo defino, lo caracterizo, explico cuáles son sus síntomas y causas, cierro el apartado con la pregunta de investigación. Muy importante es realmente que como personas investigadoras tengan claro cuál sería su objeto de investigación. Por ejemplo, si yo estoy estudiando y voy a seguir con uno de los ejemplos que di en el video anterior, las dificultades en la comprensión lectora, a partir de ahí mi objeto de estudio es la comprensión lectora. Entonces yo tengo que definir qué entiendo yo dentro del marco investigativo, qué entiendo por comprensión lectora, cómo se va a manejar ese concepto durante toda la investigación, si es necesario lo caracterizo, ¿verdad? Y luego voy a contextualizar el problema. Ahora sí lo ubico en un espacio y en un tiempo y voy a hablar de los principales síntomas o causas de esta situación actual que estoy evidenciando a través de un problema de investigación. Algunas recomendaciones acá es que seleccionen una problemática que realmente les apasione, que realmente despierte el interés en ustedes para indagar y profundizar y que saben que realmente les va a servir para su práctica profesional, para la labor docente que muy pronto van a emprender ustedes, y además verificar que este problema realmente sea viable, o sea que realmente se pueda desarrollar en una investigación que realmente vaya a encontrar respuesta al problema y a los objetivos o propósitos de la investigación. Considerar las proporciones del problema de investigación, de lo que planteamos, porque a veces queremos ser muy ambiciosos y cuando empezamos la investigación descubrimos que no tenemos las condiciones ni los recursos para su desarrollo. Por ejemplo, decir que yo quiero trabajar con población indígena ahorita y las condiciones y los recursos no me lo permiten, ¿verdad? Es más, ni la situación ni el contexto.
no puedo trasladarme con facilidad hasta la población indígena porque requiero transporte, porque requiero en algún momento hospedaje, alimentación. Entonces por eso es muy importante definir la proporción cuando nosotros vamos a plantear un problema. Es importante delimitarlo en un espacio y en un tiempo también, y que realmente podamos desarrollarlo en un tiempo corto, porque esta investigación es como la primera experiencia que ustedes van a vivir en educación. El tiempo que tenemos es corto, entonces por eso es importante trabajar un problema bastante claro, aterrizado, que permita el desarrollo de por lo menos en unos 4 meses. Y dentro de las recomendaciones también es que realmente cuando exista la posibilidad, bueno, ahorita en este contexto no, pero cuando ustedes puedan realizar realmente otras investigaciones en educación, utilicen siempre la observación, es fundamental. Esta le va a dar mucha información y van a identificar muchas situaciones críticas. Apliquen algún instrumento, que puede ser una entrevista, una encuesta, un cuestionario. Hay tantas técnicas de investigación que se pueden utilizar también. Realicen la revisión bibliográfica para construir varias partes del anteproyecto, pero también para ayudarse en la delimitación y la formulación del problema. Recuerden también que cuando se habla de revisión bibliográfica, no es simplemente buscar libros que tengan títulos similares a su problema. Hay que revisarlos, hay que leer, hay que verificar que se acercan o se relacionan con su problema, verificar si realmente aportan a su investigación. Cuando revisen tesis, investigaciones, artículos, ponencias, ¿verdad?, que son de corte científico, es importante que si encuentran algunas de ellas que se acercan a su problema, anoten de una vez las referencias bibliográficas y un resumen de lo desarrollado en cada una. Aquí estarían ustedes adelantando un poco ya la construcción de un apartado que se denomina antecedentes, o pueden conocerlo también como el estado de la cuestión. Estas serían algunas de las recomendaciones para iniciar con la exploración del problema de investigación y empezar también, una vez que exploramos, empezar la delimitación y la descripción de este, que nos va a servir también primeramente para trabajar la matriz y también luego para redactar ya el documento como tal.